En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con Cristo su Hijo, bendíganos la Virgen María. Queridos hermanos y hermanas, en primer lugar agradecerles su presencia hoy aquí en nuestro predio de Tuparendá. Acabamos de vivir realmente un momento muy hermoso y de gracia con la designación de nuestro santuario como iglesia jubilar para este año santo de la esperanza. El santuario, lo sabemos, es un lugar de peregrinación habitual. Lo vivimos no solamente domingo a domingo, sino todos los días. Pero en el contexto de este año santo ordinario, en que el Papa Francisco abrió en Roma las puertas santas en las basílicas papales de la ciudad de Roma, también disponía que cada diócesis, según la decisión de su obispo, designe algunos santuarios marianos e iglesias insignes, dice el documento, como lugares de peregrinación para obtener la gracia de la indulgencia en este año santo. Y por eso hoy tuvimos la visita de Monseñor Joaquín, que reconoció así nuestro santuario de Tuparendá también como un lugar de peregrinación para este año santo en la diócesis de San Lorenzo. Además hay que decir también, y la verdad que olvidé decirlo en la Eucaristía, que la diócesis de San Lorenzo también está en año jubilar, porque la diócesis de San Lorenzo fue creada en el año 2000 en un desmembramiento de la arquidiócesis de Asunción. Por eso, si se fijan, tanto aquí en el pergolado como en el atrio de la iglesia Santa María de la Trinidad, hay dos logos impresos, ¿no? Está el logo del año jubilar, del año de la esperanza, que es el jubileo de toda la Iglesia Universal, y está también el logo de los 25 años de la diócesis de San Lorenzo, de esta circunscripción eclesiástica dentro de la cual está el santuario de Tuparendá. Y en realidad creo, sí, de hecho fue así, ya esta charla estaba fijada con anterioridad, y ya el tema también estaba fijado con anterioridad, pero por supuesto que para la celebración de hoy dependíamos de la agenda del obispo, y bueno, con gran alegría, luego de la catedral, hemos sido la primera iglesia jubilar en ser designada, en ser declarada. Y creo que realmente es muy providencial que el santuario haya estado hoy en el centro. Tal vez los que tengan más memoria se acuerden del anterior jubileo, el jubileo extraordinario de la misericordia. Sobre todo ahí sí el Santo Padre dispuso que en todas las diócesis del mundo se abran las llamadas puertas santas. Y ese año, en ese jubileo, por una razón también práctica, habíamos pensado, en realidad la iglesia jubilar, y en ese entonces, en ese jubileo de la misericordia, la puerta santa fue la puerta principal de la iglesia Santa María de la Trinidad. Y cuando el obispo me comunicó su decisión de reconocer el santuario de Tuparendá como iglesia jubilar para este jubileo, me dijo: usted con los padres y el equipo pastoral va a definir cuál es la iglesia jubilar, si la iglesia Santa María de la Trinidad o el pequeño santuario, ¿no? Y para los padres fue muy evidente que el corazón de todo Tuparendá es el santuario mismo, y por eso es el santuario la iglesia jubilar. Y como suelo decir,
nuestra iglesia de peregrinos, Santa María de la Trinidad, es una extensión del santuario. Y hoy quiero compartir con ustedes, yo creo que una charla fundamental, no porque me toque hacerla a mí, sino por el tema en cuestión, y que es justamente, como vemos en la presentación, el misterio de Schoenstatt, que originalmente, como se dan cuenta, la preparé para la pastoral del santuario, pero podemos decir que, por supuesto, todos los dirigentes de la LAF son como una pastoral del santuario ampliada. ¿Y por qué razón hablar ahora del misterio de Schoenstatt? Y en primer lugar, el anhelo, yo decía ahí que la pastoral misma, pero de verdad el anhelo de que toda la LAF de la diócesis de San Lorenzo, pero no solamente la LAF, sino toda la obra familiar y en realidad todas las ramas de la diócesis de San Lorenzo, crezcamos en la conciencia de lo propio de un santuario de Schoenstatt. Esa es como la intención clave. Finalmente, ¿qué es lo propio nuestro? Por supuesto que nuestro santuario es un santuario mariano y en eso es similar al santuario de Cacupé, es similar al santuario de la Virgen del Rosario de Luque, el santuario de la Virgen de Itacuá en Encarnación y así tantos santuarios marianos que también están presentes en nuestra geografía patria y otros santuarios marianos más conocidos. La bula de convocación del jubileo hacía mención expresa al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Pero ¿qué es lo propio del santuario de Schoenstatt? Esa es como la pregunta, porque realmente este misterio de Schoenstatt tiene que ver con nuestro carisma. Finalmente, por eso la importancia de que tengamos claridad de qué es lo propio, lo particular del santuario de Schoenstatt. ¿Y por qué el santuario de Schoenstatt no es igual a una parroquia? ¿Por qué el santuario de Schoenstatt no es igual a una iglesia catedral? ¿Por qué el santuario de Schoenstatt no es igual a una capilla? Tiene que ver con nuestro carisma. Y aquí hago un pequeño excurso o una nota al pie de página. Carisma es una palabra que nosotros utilizamos mucho, en varios sentidos. En un sentido amplio, a veces decimos, esta persona tiene tal carisma. O sea, lo que estamos diciendo tiene una característica, una habilidad que pareciera ser que es muy propia de esa persona, ¿no? Teológicamente y espiritualmente hablando, carisma viene del griego charis. La raíz es charis. ¿Y qué significa charis? Significa gracia. Gracia entendida como don de Dios. Por lo tanto, el carisma es una gracia que viene de Dios. Y cuando nosotros decimos el carisma de Schoenstatt, lo que nosotros estamos diciendo es que nosotros creemos que el carisma que vivimos nosotros como aliados de la Mater es algo que proviene de Dios. De hecho, nosotros creemos, ¿y por qué nos vinculamos al Padre Fundador? Porque creemos, de vuelta en lenguaje teológico, que el Padre José Kentenich es el receptor primus o receptor primero de la gracia que Dios quiso regalar a través de él a toda la familia espiritual que surgiría y que surgió. Y que a su vez es una gracia también al servicio de toda la Iglesia y de la sociedad. Por lo tanto, si nosotros perdemos nuestro carisma, vamos a perder nuestra identidad y nuestra misión. Y vamos a perder nuestra razón de ser en la Iglesia. Por eso es la importancia de despertar nuestra conciencia y nuestro corazón al carisma, a lo que es el carisma,
pero también tomar decisiones concretas, opciones concretas, opciones personales, opciones pastorales, opciones apostólicas, porque nuestro hacer debería nacer de nuestro ser. Tomar conciencia de lo propio de un santuario de Schönstatt y sobre todo de lo propio también del santuario de Tuparendá en medio de los distintos ofrecimientos pastorales dentro de la diócesis de San Lorenzo. Yo, si hay algo en lo cual muy consciente me he esforzado en mi rol como rector del santuario, es en estar en comunión con la Iglesia diocesana, en invitar a los párrocos de nuestra diócesis, de nuestro decanato, en tener un diálogo fluido con la diócesis. Y mientras a mí me toque la tarea de rector del santuario, yo voy a mantener en conciencia esa línea, ¿no? Porque somos parte de la Iglesia y no somos una isla en medio de la Iglesia. Somos pueblo de Dios y yo de corazón agradezco que Monseñor Joaquín sea nuestro obispo, porque de verdad es una persona con un corazón bondadoso y de verdad valora mucho el santuario y me consta que valora el movimiento de Schönstatt. Pero en ese diálogo y en ese compartir la vida pastoral con la diócesis, no perdamos lo propio de nuestro santuario. Yo vuelvo a insistir, el santuario no es una parroquia. Y me permito decir también lo siguiente, las parroquias no son santuarios. O sea, la parroquia tiene su razón de ser dentro del plan pastoral de una diócesis. Y la parroquia tiene que ofrecer pastoralmente lo que corresponde a una parroquia, que fundamentalmente son los sacramentos de iniciación cristiana y la catequesis sacramental. El santuario tiene que ofrecer lo propio de un santuario, que es ser lugar de peregrinación y lugar donde, dice el derecho canónico, especialmente se celebre la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación. Y sobre eso además nosotros queremos ofrecer el misterio de Schönstatt. Lo propio del santuario de Tuparendá en medio de distintos ofrecimientos pastorales dentro de la diócesis de San Lorenzo. Crecer en el conocimiento de nuestro carisma y regalarlo, ofrecer nuestro carisma de Schönstatt a todos los peregrinos. Y que ustedes mismos, no solamente la pastoral, sino en este caso ustedes dirigentes de la LAF, sean agentes multiplicadores de esto en sus respectivos apostolados, en sus respectivos ambientes, ¿no? Nuestro carisma de Schönstatt. Vayamos de a poquito entrando en tema. ¿De dónde viene el nombre de esta charla, el misterio de Schönstatt? El 10 de diciembre de 1933 se da el envío misionero de las primeras hermanas de María, desde Alemania se entiende, hacia África del Sur. 1933. A veces nosotros, obviamente por desconocimiento experiencial y vital, no tomamos conciencia de que en el siglo pasado ni las comunicaciones ni los viajes eran tan frecuentes. ¿Por qué digo esto? Porque las hermanas de María que salieron de Alemania en los años 30 salieron con la conciencia de que probablemente no volverían a su patria. Más después, con la situación política de los años 30 y lo que después fue la Segunda Guerra Mundial. No había internet, no podíamos transmitir en vivo misas, bendiciones, ritos. O sea, el que salía de la patria para misionar lo hacía con la conciencia de yo no vuelvo
a mi patria, no vuelvo a mi familia, no vuelvo a mi comunidad, no vuelvo al santuario. 33. ¿Qué les dice el Padre Fundador a estas hermanas de María que son enviadas? Lleven nuestro secreto común hacia los países lejanos. Sean pregoneras, portadoras, mensajeras de nuestro gran misterio de Schoenstatt. Pregoneras, portadoras, mensajeras de nuestro gran misterio de Schoenstatt. Otro pequeño excurso contextual. Esta charla del 33, del 10 de diciembre de 1933, que hoy conocemos como el misterio de Schoenstatt, surge porque un sacerdote alemán, que un día también visitó el lugar de Schoenstatt en Alemania, viendo la vida que había en torno al santuario, que hoy conocemos como santuario original, la cantidad de sacerdotes que asistían a los retiros que el Padre Fundador predicaba, se preguntó, bueno, ¿qué es lo que hace esta gente ahí? ¿Cuál es el secreto de tanta vida, de tanta atracción pastoral? ¿Cuál es el misterio? Esa pregunta llegó a oídos del fundador y como buen pedagogo él toma esa pregunta y empieza a dar una respuesta observando la vida que la gracia de Dios suscitaba en los corazones de aquellos que llegaban al santuario que hoy conocemos como santuario original. Y ese es el secreto común que tienen que llevar las hermanas de María a países lejanos. O sea, eso que pasa en Schoenstatt, el Schoenstatt original, hay que llevarlo, hay que ser pregoneros, hay que ser mensajeros. Y en esa charla el Padre menciona o realiza 3 súplicas, 3 pedidos. MTA, Madre 3 veces admirable, que yo cale más hondo en la comprensión de tu misterio de Schoenstatt. En la comprensión de tu misterio de Schoenstatt. MTA, que yo sea una perfecta encarnación del misterio de Schoenstatt. Y finalmente, MTA, envíame como pregonero, abnegado y alegre de tu gran misterio de Schoenstatt. Y son 3 súplicas que son válidas para nosotros. Que crezcamos en la comprensión del misterio de Schoenstatt, que encarnemos el misterio de Schoenstatt y que lo anunciemos. Comprender, encarnar y anunciar. 3 palabritas clave. Comprender el misterio de Schoenstatt, encarnar ese misterio y anunciarlo de forma abnegada y alegre. Madre 3 veces admirable, que yo cale más hondo en la comprensión de tu misterio de Schoenstatt. Calar, como adentrarse, ahondar en ese misterio. Y este es el párrafo en realidad clave que ojalá nos aprendamos de memoria. En inglés, cuando se quiere decir que algo se aprende de memoria, dicen learn by heart. Si uno lo traduce literalmente es aprendérselo por medio del corazón. O sea, la memoria, que por supuesto decimos tiene o entendemos desde la ciencia, tiene su asiento en la dimensión intelectual de la persona humana, pero en realidad su asiento más profundo finalmente es lo que llamamos corazón, el núcleo personal, ¿no? O sea, que esto entre en el corazón. El Padre enuncia el misterio de Schoenstatt de la siguiente manera. Se trata de la vinculación local de Schoenstatt
y en la fecundidad de gracias espiritual y universal de la Madre tres veces admirable de Schoenstatt. Vamos a detenernos en la primera parte de esa frase. El misterio de Schoenstatt, lo más propio de Schoenstatt, dice el padre fundador, es la vinculación local de Schoenstatt y la fecundidad de gracias espiritual y universal de la Madre tres veces admirable de Schoenstatt. ¿Qué es lo que está diciendo el padre fundador? Que nosotros creemos, esto aplicado al santuario original, y a medida que la providencia fue mostrando sus caminos aplicado a cada santuario filial a lo largo del mundo, nosotros creemos que la Santísima Virgen María se vincula localmente a este lugar. O sea, si le tomamos el peso a lo que estamos diciendo, es una pretensión muy grande la nuestra. Porque nosotros creemos y experimentamos que la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, se vincula localmente a un lugar específico. Hay, de forma misteriosa pero real, una presencia de María en este lugar, vinculación local. Y no solamente hay una vinculación local, sino desde esa vinculación local hay una fecundidad de gracias espiritual y universal. O sea, la vinculación al santuario de la Madre de Dios y desde allí esa fecundidad de gracias y de forma espiritual. Paréntesis. De vuelta, si somos consecuentes con lo que creemos respecto de nuestro carisma, nosotros creemos y estamos diciendo que la Madre de Dios se vincula especialmente a este santuario. No tengo yo las herramientas teológicas ni tengo la pretensión para decir si se vincula o no a tal parroquia, si se vincula o no a tal catedral. No estoy diciendo eso, pero nosotros decimos que se vincula a este lugar. Por eso digo, este santuario no es lo mismo que mi parroquia, no es lo mismo que mi catedral. Mi parroquia y mi catedral tienen otra función espiritual y pastoral dentro de la diócesis y dentro de mi vida pastoral. ¿La catedral tiene su importancia? Sí, porque allí está la cátedra, la sede del obispo, en la cual él se sienta como maestro y pastor de toda la diócesis. ¿La parroquia tiene su importancia? Sí, porque yo ahí he recibido, y con mi familia recibimos los sacramentos de iniciación cristiana, y están asentadas los registros de nuestra vida sacramental. ¿El santuario tiene su importancia? Sí, porque nosotros creemos que la Madre de Dios se vincula de forma especial a este lugar. Voy a volver sobre este tema porque este tema tiene, especialmente para nuestra diócesis, espero, consecuencias prácticas pastorales. Dice el Padre, una fecundidad determinada, por último, por una unión muy original entre la acción divina de la gracia y la colaboración humana, voluntaria y libre. Es decir, nosotros creemos que la Madre de Dios se vincula al santuario de Schoenstatt y tiene una fecundidad de gracias espiritual y universal, en último término, por esa unión entre la acción divina de la gracia, Dios, que como dice el Papa Francisco, nos primerea, Él es primero, que concede su gracia donde Él quiere y como Él quiere y libremente, pero también la colaboración humana nuestra, lo que llamamos pedagógicamente los aportes al capital de gracias. Dicho en sencillo, el santuario se mantiene como santuario en la medida en que también nosotros aportamos al capital de gracias de la Madre de Dios, porque es parte de nuestro compromiso de alianza. Todos nosotros cuando sellamos la alianza de amor con María nos comprometimos a eso.
no solamente a sacar, por decirlo así, las gracias del santuario, sino a depositarlas también. Y el santuario da mejores reintegros que bueno incluso. Pero tenemos que depositar. Nosotros sacamos y no sé cuánto depositamos. Y vuelvo a decir, nosotros, según las palabras de nuestro fundador, el santuario sigue siendo santuario en la medida en que la familia viva trae sus aportes al capital de gracias. ¿Cuándo traemos los aportes al capital de gracias? Y lo podemos hacer todos los días, pero especialmente el 18 de cada mes. No sé si me voy explicando ya. El santuario vive de nuestros aportes al capital de gracias, de nuestra vinculación al lugar santo y de nuestra vinculación a aquella que especialmente decimos se vincula a este lugar santo. El misterio de Schoenstatt, ese es el misterio, ese es el secreto. La Madre 3 veces admirable de Schoenstatt está vinculada al lugar de Schoenstatt. La Virgen se vincula a un nuevo lugar, si volvemos a recordar y releer el acta de fundación. Y ahí el Padre hace una distinción claramente entre el santuario de Lourdes y el santuario de Schoenstatt. Por la libre y soberana voluntad de Dios, que es Dios y puede actuar como Él quiere, Él ha querido establecer lugares donde hay santuarios que dependen, por decirlo así, totalmente de la gracia divina. Lourdes es uno de esos santuarios. Hay una intervención extraordinaria de la gracia. La Santísima Virgen María se manifiesta, le indica a una niña, aquí hay una fuente sanante, se edifica un santuario y miles de peregrinos peregrinan buscando la sanación del cuerpo y del alma. Cuando la Madre de Dios se manifestó allí, no pidió ninguna condición. Dijo simplemente, aquí. De manera, podríamos decir, similar o análoga, también el santuario de Caacupé es un lugar donde, en este caso, no hay una aparición como tal, sino que hay una imagen sagrada que de alguna manera aparece en el lugar y convoca la devoción y la piedad de todo un pueblo. Se nos pide peregrinar al santuario de Caacupé, pero no hay ninguna condición. La experiencia nos dice que hay milagros de gracia. Nuestro pueblo ha ido, por supuesto, por decirlo así, poniéndose como condición la peregrinación física y espiritual, la promesa. Pero en el santuario de Schoenstatt, desde el momento en que se da la experiencia carismática, se nos dice, sí, la libre voluntad de Dios, representada por la presencia de María, pero también la colaboración humana. Lo que el Padre Fundador trabajó con los primeros congregantes en el tema autoeducación. Y por eso esa vinculación de la Santísima Virgen María depende de esa unión entre la gracia, que es siempre un regalo, pero también nuestra cooperación. Naturaleza y gracia unidas orgánicamente. Así el santuario es el centro local de un movimiento espiritual, de un movimiento de gracias, y es también el centro local de una organización en el sentido de la organización de la comunidad en distintos estamentos y del apostolado. Pero de vuelta, el santuario es el centro local de ese movimiento espiritual y es el centro local de esa organización apostólica. Porque creemos, y si somos coherentes con esa fe, que allí se nos regalan las gracias también para el apostolado.
la fecundidad espiritual universal. Dice el Padre Fundador: esperamos de nuestro santuario no ante todo y directamente sanaciones físicas, sino que desde él se atraiga a las almas, se obre la transformación espiritual del hombre, se imprima a la vida los rasgos de Cristo. Esos son los milagros de gracia que esperamos de la presencia de María en el santuario, de su acción educadora. Dios podría conceder, si Él lo quisiera, la sanación física, pero dice el Padre, no o directamente sanaciones físicas, sino la transformación espiritual, nuestro carisma. ¿Le podemos pedir a la Mater la sanación física? Le podemos pedir. Está también en la libertad. Pero lo que, y lo hemos escuchado a lo largo de nuestras charlas formativas en nuestros distintos niveles y estamentos, que lo que pedimos y anhelamos es la gracia de la transformación, que a veces es un milagro más difícil que el milagro físico, porque es la transformación del propio corazón, la conversión del propio corazón. Esperamos del santuario, dice el Padre, una renovación moral y religiosa del mundo. Y eso aquí se concreta con el ideal de la familia, nación de Dios, corazón de América. O sea, queremos construir, queremos forjar, queremos ser instrumentos para la nación de Dios en Paraguay. Y eso tiene o debería tener un impacto en nuestra sociedad. ¿Cuánto de nuestros apostolados tienen al menos un pequeño impacto en la sociedad? Por supuesto que construimos la nación de Dios en nuestros apostolados, por decirlo así, al interior de la familia, al interior del santuario, en nuestras parroquias. Pero ¿cuánto apostolado estamos haciendo para construir la nación de Dios fuera de tu parendad, por decirlo así? Aquí da gusto construir la nación de Dios. Como decía el Padre Antonio, este pedacito de cielo, y hoy un poquito era como un pedacito de ese cielo, pero lo que dice también Jesús en el Evangelio después de subir a la montaña santa y a la transfiguración, después de ver la gloria del Hijo de Dios, y hay que bajar y pasar por la pasión. O sea, ¿cuánto de nuestro apostolado está haciendo de Paraguay una nación de Dios? ¿Cuánto de nuestro compromiso laboral va en la línea de la nación de Dios? De vuelta, ahí también, si queremos ser coherentes, y bueno, hay tres pilares de la nación de Dios que están expresados en el hacia el Padre: la verdad, la justicia y el amor. En un país donde seguimos sufriendo el flagelo de la corrupción y la mentira, la verdad. En un país donde seguimos viendo la impunidad y la corrupción, la justicia. Donde hay divisiones sectoriales, el amor. ¿Cuánto de nuestro compromiso apostólico, laboral, se manifiesta también en esa renovación moral y religiosa? Desde aquí debe construirse, por decirlo así, una nueva iglesia ideal, pueblo y jefes destacados que lo guíen. El Padre era muy consciente de que un movimiento de renovación moral y religiosa necesita de jefes, de dirigentes, y de dirigentes destacados.
que inspiren, que animen, que guíen. La colaboración humana. La vinculación local de la Santísima Virgen y su fecundidad universal es a la vez fruto de la colaboración humana. Ese contacto, esa alianza entre la gracia y la colaboración humana. Dice el Padre que se establezca aquí la Santísima Virgen, pero no sin nuestra colaboración. Queremos contribuir, nada sin nosotros. Nada sin ti, le decimos a la Mater, nada sin nosotros. Y el santuario vive del nada sin ti y del nada sin nosotros. Y esa idea de la colaboración humana es lo que dio pie después al capital de gracias. Y queremos no solamente nutrirnos de ese capital de gracias, sino también multiplicarlo. Pasemos a la siguiente súplica, que es: Madre tres veces admirable, que yo sea una perfecta encarnación de tu misterio de Schoenstatt. Estábamos en la comprensión del misterio. Demos un paso más. Se trata ahora de la encarnación del misterio de Schoenstatt. El Padre dice que un movimiento de renovación ha de tener a toda costa, en primer lugar, una muy grande idea, un ideal que nos capture, que nos mueva. En segundo lugar, encarnar esa idea en cada uno de sus portadores. Y en tercer lugar, dice el Padre, grandes jefes destacados. Un movimiento de renovación tiene que tener una gran idea, un gran ideal. Y yo creo que tenemos ese gran ideal. Nación de Dios, corazón de América. Por eso, tal vez es más personal, de las cosas que a mí me cautivaron y me ayudaron a decidirme a ser padre de Schoenstatt era precisamente el anhelo de construir la nación de Dios. Y yo veía que en el movimiento había un espacio y herramientas para concretar eso. Yo me acuerdo desde joven yo realmente quería, y después, tiempo después, ya en Tuparendá, en mi caso, para mí ese ideal como que se concretó en la construcción material y física de la iglesia. Y por eso, en el atrio de la iglesia hay dos grandes murales. Uno representa la construcción por parte de los franciscanos de la iglesia de Yaguarón y otro representa, según la imaginación del artista, lo que habría sido la vida cotidiana en las reducciones jesuíticas. Esos dos grandes ideales evangelizadores que querían hacer de nuestra patria una nación de Dios. Y Schoenstatt toma eso de nuestra historia, lo hace propio y lo formula como nación de Dios. Nación de Dios en realidad es traducción del latín, la Civitas Dei, la ciudad de Dios, que es una obra muy conocida de San Agustín. Y en realidad la ciudad de Dios es la iglesia. Y San Agustín en esa obra, la ciudad de Dios, va distinguiendo cómo a veces dentro de la ciudad de Dios también hay ciudadanos que no son en realidad de la ciudad de Dios. Por más que tengan todas las formas exteriores,
Pero si no hay, diríamos nosotros, cultivo del espíritu, las reducciones jesuíticas en su momento quisieron concretar la civitas Dei en el espacio temporal, ¿no? Por distintas razones históricas y políticas, un proyecto truncado. Visitamos hoy las ruinas jesuíticas. Si uno va al sur y ve, a mí siempre me producen dos sensaciones. Por una, la impresión de lo que fueron capaces de construir, y hay unas iglesias que hubiesen sido tal vez de las más grandes en Paraguay sin duda, y cierta melancolía y tristeza de decir lo que no se terminó, lo que no se logró, lo que pudo ser. Bueno, en Schoenstatt queremos asumir eso y construir la nación de Dios. Y Tuparendá es, como decía el padre Antonio, es un poquito la nación de Dios en pequeño. Porque necesitamos lugares que simbolicen ese gran ideal y que nos inspiren, pero con la conciencia de irradiar, lugares de irradiación de ese ideal. Y por eso de vuelta la importancia de nuestra vinculación al santuario y al predio, porque nos habla de nuestra misión y es parte de nuestro carisma. Un movimiento de renovación tiene que tener en primer lugar una idea muy grande, pero en segundo lugar, y no basta con la idea, esa idea se tiene que encarnar en los portadores. Creo que no voy a decir nada nuevo, pero todos o muchos creo que pensamos en el padre Antonio se encarnaba ese ideal de la nación de Dios. No solamente porque él nos hablaba constantemente de la nación de Dios, sino por sus actitudes y opciones personales. Un hombre que actuaba con verdad, con justicia y con amor. Por supuesto que todos recordamos más casi al padre Antonio, entre comillas, abuelito, bondadoso, amoroso, pero también el padre Antonio que sabía decir, bueno, su tarea apostólica terminó aquí, muchas gracias por todo, que la Mater le bendiga y nada le quite la alegría, con una sonrisa. ¿Quién se iba a enojar con el padre Antonio? Pero firmeza y ternura. Una persona que encarnó el ideal de la nación de Dios porque encarnaba el misterio de Schoenstatt. Alguien que constantemente nos decía, hay que tocar el santuario, hay que entrar al santuario y dejar que María nos mire. Por eso que por supuesto que yo soy feliz cuando en días como hoy tenemos una multitud de peregrinos y peregrinamos al santuario, entramos, pero yo siempre suelo decir, si uno puede venir entre semana y entrar realmente al santuario y estar con la Mater. No es tocar nomás tambo para decir, cumplí con mi propósito y le voy a avisar a mi tutor que me fui yo hoy al santuario. Está bien, avísenla a su tutor, pero ¿para qué venimos al santuario? ¿Para qué queremos venir al santuario? Justamente para que la Mater obre con nuestra colaboración el gran milagro de nuestra transformación y que nos envíe después como forjadores, constructores de la nación de Dios. Grandes jefes destacados, necesitamos jefes, necesitamos líderes y por eso es preocupante cuando no encontramos encargados de grupo. Es preocupante cuando no encontramos coordinadores de apostolados, gente que se anime a decir, bueno, yo voy a asumir ese rol y bueno, voy a poner mis capacidades y mis límites también. O sea, Dios guía también con nuestros límites, siempre y cuando los pongamos también a su disposición y actuemos
con buena fe. El Padre, en realidad, en otra charla dirigida a sacerdotes, pero que es, o sea, yo creo que es muy aplicable también a los laicos, hace un comentario de Juan, el Evangelio de Juan, el buen pastor. Ese versículo donde Jesús dice, yo soy el buen pastor, ¿no? Y el Padre señala primero respecto de Jesucristo la conciencia que Él tiene de decir, yo soy el buen pastor. Y Él invita a los sacerdotes y por extensión a los dirigentes a que también digan, bueno, para mi comunidad, en este tiempo yo soy el buen pastor. O sea, la tarea se me entregó a mí, con mis capacidades y con mis muchos defectos. Pero para esta comunidad yo soy el buen pastor y tengo una responsabilidad. Me puedo equivocar, y sí, me puedo equivocar porque no soy Jesucristo. Pero peor sería no tomar ninguna decisión o no tomar la tarea, porque dejamos sin buen pastor a una comunidad. Necesitamos líderes. Pero no solamente necesitamos líderes y jefes, sino que en realidad necesitamos líderes que encarnen. Encarnen el ideal de Schoenstatt, ¿no? Y este es el gran desafío nuestro. Encarnar la idea de Schoenstatt, encarnar el ideal nación de Dios. Y eso implica cultivo del espíritu. Ahí volvemos a algo muy propio de nuestro carisma, de la gracia y misión que hemos recibido. El cultivo del espíritu, el cultivo de nuestra interioridad. Y desde la interioridad encarnar la vinculación al santuario, a la mater, a la misión y a la familia. En el fondo se trata del organismo natural y sobrenatural de vinculaciones. Encarnar, ¿no? O sea, personas que irradien desde su interior ese gran ideal. Sabemos que el hombre nuevo es aquel hombre y mujer en los cuales se da esa unión orgánica y armoniosa entre naturaleza y gracia, entre la gracia de Dios y la nobleza moral. Por eso, y aquí vuelvo a insistir en la importancia de volver al santuario y de peregrinar con fe al santuario. Hoy día tenemos una razón más para peregrinar al santuario. Cumplidas las disposiciones de la Santa Madre Iglesia y peregrinando con fe al santuario de Tuparendá podemos pedir la gracia de la indulgencia jubilar. Paréntesis, ¿en qué consiste la indulgencia? Y eso yo ya soy consciente que vamos a tener que hacer varias catequesis. Cuando nos confesamos con sinceridad en el sacramento de la reconciliación, se nos perdonan nuestros pecados, verdaderamente. Quedan perdonados. Pero en realidad sucede algo, y que todos lo experimentamos, que aún habiendo confesado nuestros pecados, habiéndonos sinceramente arrepentido de nuestros pecados, el pecado deja en nuestra alma una huella. La costumbre del acto malo.
y que habitualmente tendemos a repetir el mismo pecado después de la confesión sacramental. Entonces lo que hace la indulgencia, seguidas las condiciones establecidas por la Santa Madre de la Iglesia, es también borrar en el alma esa huella que deja el pecado. Pero si leemos con atención los documentos de la Iglesia, para ganar la indulgencia se nos pide no solamente confesarnos sacramentalmente, sino, dicen los textos, tal vez con un lenguaje más antiguo, el corazón contrito, es decir, el corazón arrepentido, y un sincero rechazo del pecado cometido. O sea, que en nuestro corazón verdaderamente queramos y decidamos no pecar más en ese pecado. O sea, es un proceso interior de gracia, no es algo automático. No es que yo voy a caminar tantos pasos, llego al santuario y ya está. O sea, también me parece importante explicar eso. O sea, todo esto es un proceso de vida, la unión orgánica entre naturaleza y gracia, y nuestra naturaleza que necesita ser sanada por la gracia. Encarnar esa vinculación al santuario, esa vinculación a la Santísima Virgen María, esa vinculación a nuestra misión y a nuestra familia. Por eso, comprender el misterio de Schoenstatt, encarnar el misterio de Schoenstatt y finalmente ser enviados como pregoneros, abnegados y alegres, dice el Padre Fundador, del gran misterio de Schoenstatt. Por eso yo decía al inicio, y en esto quiero ser muy claro, suelo decir, a lo mejor todavía tengo que, no a lo mejor, seguro que me falta mucha experiencia de vida, y a lo mejor, esperemos antes, pero alguna vez tendré 70 años como el Padre Antonio y voy a ser más sonriente y más... Yo de verdad soy un tipo amable, pero cuando me concentro me pongo serio. Encima soy detallista y yo me doy cuenta de todos los detalles que no funcionan cuando yo quiero que algo funcione. El pobre equipo de liturgia me sufre y capaz que ellos ya ganaron la indulgencia aguantándome a mí nomás. Pues yo ojalá algún día voy a tener esa paz del corazón y esa sonrisa del Padre Antonio. Lo que voy a decir, lo quiero decir de buen corazón y no es una crítica, pero quiero que tengamos claridad. Y ustedes como hermanos en la alianza y como adultos en la fe son libres, los señores párrocos por supuesto que son libres, pero por esta razón realmente la misa de alianza hay que celebrarla en el santuario. Yo no tengo ni el deseo y no tengo la potestad jurídica de suspender ninguna misa en ninguna parroquia. Pero si somos fieles al carisma, la misa de alianza es aquí. Porque nosotros creemos que en este lugar María se vincula especialmente. Es el tesoro que hemos recibido y esa presencia y vinculación de María dependen de nuestros aportes al capital de gracias. Una invitación, una sugerencia, por supuesto que hay que hacer presente al movimiento, a la familia y el carisma de Schoenstatt en las parroquias y en la catedral, pero la misa de alianza es aquí en el santuario. Hermanos, voy a decir ustedes, pero lo digo para mí mismo, ustedes tienen el gran privilegio de tener un santuario en su diócesis. Yo soy asesor de la familia de Concepción. No hay santuario en Concepción. Y el esfuerzo que hacen para venir desde Concepción hasta acá
y piden al equipo de la LAF Nacional que determinados niveles tengan su retiro en Tuparendá para tener experiencia del santuario, algo que ustedes tienen todos los días. Hay que pensar, yo les invito a pensar, en esto quiero de vuelta ser claro, yo no tengo ninguna autoridad, ni moral ni jurídica, para suspender nada, pero hay que pensar en las misas de 18 en las parroquias. Hay que pensar en la sobreabundancia de ermitas en la diócesis, teniendo un santuario. Si nosotros estamos en Concepción, por supuesto, y en Concepción se hace la misa de 18 en la catedral, pero después la familia peregrina a la ermita histórica de la ciudad, pero lo hacen con la conciencia de decir, esta ermita nos une al santuario de Tuparendá. Ustedes tienen el santuario aquí. Y por eso yo vuelvo a decir, tenemos que encarnar este misterio de Schoenstatt para regalarlo, por supuesto, en nuestras parroquias, en nuestra familia, en nuestros lugares de trabajo. Pero necesitamos vincularnos realmente al santuario. Por eso les decía, esto debería tener consecuencias prácticas, pastorales, personales y familiares. Una persona me ha dicho, y yo soy consciente de eso, que después de la pandemia, por razones económicas, yo sé que es más difícil llegar al santuario de Tuparendá, porque tiene un costo movilizarse. Pero entonces, buscar, elegir por lo menos, no sé, un día de alianza que yo pueda venir entonces al santuario, muy conscientemente, y peregrinar con fe y decir, bueno, yo vengo aquí a renovar mi alianza de amor con María, porque aquí está el santuario y yo traigo mis aportes al capital de gracias. Muchos de ustedes, creo yo, han sellado su alianza de amor en este santuario. Por supuesto, a veces hay razones personales o de salud que me impiden venir. Bueno, voy a mi parroquia con fe, pero con la conciencia de, bueno, espiritualmente quiero estar en el santuario. Esa es la fuente de gracia. Y de vuelta a la conciencia de nosotros tenemos que ser lo que estamos llamados a ser. Y de vuelta, lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto, y yo trato de ser bastante preciso en las palabras que utilizo, y creo que equilibrado. Yo quería ser diplomático. Nosotros no somos carismáticos, no estamos llamados a ese carisma. Nosotros somos schoenstattianos. Nosotros no somos salesianos, somos schoenstattianos. Nosotros no somos franciscanos, somos schoenstattianos. No somos jesuitas, somos schoenstattianos. Tampoco somos la Legión de María, somos schoenstattianos. Y estamos llamados a encarnar el misterio de Schoenstatt y regalar ese misterio de Schoenstatt ahí donde estamos. Pero no lo vamos a poder hacer sin la vinculación consciente y llena de fe al lugar de gracias. Yo creo que, por supuesto, la pandemia con sus desafíos y exigencias nos abrió opciones pastorales y nos hizo redescubrir el valor del santuario hogar. Nos hizo volver a redescubrir también el valor de cada ermita. Pero no olvidemos que la ermita y el santuario hogar están vinculados y tienen su razón de ser en el santuario.
Madre 3 veces admirable, que yo cale más hondo en la comprensión de tu misterio de Schoenstatt. Madre 3 veces admirable, que yo sea una perfecta encarnación de tu misterio de Schoenstatt. Madre 3 veces admirable, envíame como pregonero de tu misterio de Schoenstatt. Creo que son las 3 súplicas que podemos hacerle hoy a nuestra querida Mater, pero en realidad todos los días. Encarnar el misterio de Schoenstatt, porque estamos llamados a esa vocación. Pertenezcamos, como yo que pertenezco a un instituto, pertenezcamos a una federación apostólica o pertenezcamos a la Liga Apostólica, esta es nuestra vocación, Schoenstatt. Entonces tenemos que siempre de nuevo volver a comprenderla, siempre de nuevo volver a esforzarnos por encarnarla, siempre de nuevo anunciarla y un poco siempre de nuevo en realidad, podríamos decir, volver a enamorarnos de nuestra vocación y volver a enamorarnos de tu parendá. Que yo no digo que no estén enamorados, pero siempre el amor siempre hay que renovarlo y ustedes lo saben tan bien como yo, en el ámbito matrimonial. Finalmente el amor es decisión por el otro, decisión por un lugar, por un carisma, pero que requiere siempre esa renovación. Insisto, el Padre formuló el misterio de Schoenstatt como la vinculación local de Schoenstatt y en la fecundidad de gracias espiritual y universal de la Madre 3 veces admirable de Schoenstatt. Una fecundidad determinada, por último, por una unión muy original entre la acción divina de la gracia y la colaboración humana, voluntaria y libre. Existe un libro, pequeño libro que ha sido editado y que se llama El misterio de Schoenstatt. Entre las 1500 cosas que había que hacer para hoy, no pregunté en las librerías si tenemos. No hay, ya me dice. Ni en Asunción ya no hay. Sonamos. Pero este texto está también dentro del Kentenich Rieder. Y se llama así, El misterio de Schoenstatt. Yo creo que este es uno de los textos, y bueno, a lo mejor tenemos que buscar, en realidad esta es una edición de la editorial de las Hermanas de María de Schoenstatt en Argentina. Probablemente haya que ver esa edición o ver cómo conseguir el texto, la edición, pero yo creo que esto es un texto que todos deberíamos leer y ojalá subrayar y marcar y leer y releer. Y no es, de verdad que no es un texto largo y es un texto bastante claro. Muy bien, queridos hermanos, yo les agradezco nuevamente su presencia aquí, un día domingo. Y bueno, la providencia querido también en este día en que celebramos al santuario nuestro como lugar de peregrinación durante todo este año de la esperanza aquí en la diócesis. Van a encontrar 2 puntos de peregrinación dentro del predio. Un punto está aquí, en los canteros que señalan la entrada a la zona santa, y es un pequeño arco que tiene la forma de una virgen peregrina. Una opción es hacer la peregrinación desde ahí, y el otro punto de peregrinación está fuera de la iglesia Santa María de la Trinidad, que nos quieren ayudar a disponer nuestra actitud para peregrinar con fe al santuario, pedirle a la Mater la gracia de renovarnos en la esperanza en su Hijo
y pedir la gracia de la indulgencia plenaria en este nuestro santuario de Schoenstatt, que es, ¿no?, el corazón y que es nuestro misterio que estamos llamados a comprender siempre de nuevo, a encarnarlo y a anunciarlo. Muchas gracias.